Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos presenta un tema central dentro de la temática de la palabra de Dios, la vigilancia que debemos de tener sobre nuestra vida. Concretamente a partir de la imagen de unos criados que deben de estar atentos a la llegada de sus señores, de sus amos, Jesús nos quiere indicar cómo debemos de estar atentos sobre nuestra vida. Descubrimos nuestro mundo cómo ha desarrollado la industria de la vigilancia de las empresas privadas de seguridad, sobre todo en los barrios, sobre todo en empresas particulares. Pero nos preguntamos nosotros, ¿hay vigilancia personal? ¿Hay vigilancia sobre los deseos de nuestro corazón? ¿Hacemos examen de conciencia diario sobre aquellos pensamientos, aquellos anhelos profundos del alma que de alguna manera se van metiendo con más fuerza cada día en nosotros? Estoy convencido de que si el ser humano vigilara más frecuentemente sobre los deseos, las inclinaciones, los anhelos más profundos de su corazón, probablemente tendría una vida más organizada y habría una mayor higiene en su interior, allí en su corazón donde nacen las grandes decisiones y las grandes orientaciones de su vida. Pero no solamente se debe de ejercer vigilancia sobre los deseos del corazón, hay que ejercer vigilancia en un segundo nivel y es sobre los sentidos que conectan nuestro mundo interior con el exterior. Hablemos principalmente del ver, del oír y del hablar. Sabemos que muchas realidades entran al alma humana por los ojos, unas muy buenas, otras muy malas. Es lo que nosotros veamos en imágenes, sobre todo en medios de comunicación social, que pueden permitir que la higiene de nuestro corazón se mantenga limpia o por el contrario enturbiar, de alguna manera generar ansiedad en nuestro corazón por lo que alcanzamos a ver, sobre todo en imágenes en internet, en televisión y demás. Cuidemos lo que vemos, porque el hombre de alguna manera es muy estimulado por tantas imágenes hoy, muy dinámicas, muy sugestivas, que entran a nuestra alma a través de los ojos. Pero también debemos de vigilar sobre lo que escuchamos. Si uno escucha conversaciones interesantes, valiosas, edificantes y formativas para la vida, seguramente nuestra alma tendrá más paz interior, tendrá más luz interior. Por el contrario, si escuchamos frivolidades, barateces de la vida, distorsiones sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, probablemente seremos personas deformadas en criterios tan importantes de la vida personal. Hagamos vigilancia sobre aquello que escuchamos en nuestra vida de cada día. Ociosidades, tonterías, morbosidades, comentarios maliciosos, o por el contrario escuchamos mensajes que nos construyen, que nos edifican, que nos dan paz, que nos fortalecen, que nos liberan de miedos. Uno en definitiva es lo que escucha y lo que deja entrar a su vida permanentemente. Finalmente hablemos en ese nivel de los sentidos de la vigilancia sobre lo que hablamos. Y es que nos dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón hablan los labios. Uno en definitiva cuando habla, cuando expone, se expone a sí mismo
en la hondura de su ser o por el contrario en la superficialidad de sus pensamientos. Hablar sabiamente, aconsejar prudentemente, exhortar a otra persona, de alguna manera es una actividad o una acción que nos edifica a nosotros y construye a los demás. Por el contrario, hablar torpemente, hablar con insensatez, hablar por hablar, hablar a la ligera, habla de nuestra vida como una existencia superficial, incapaz de tener hondura espiritual. La vida nos enseña que los grandes maestros del espíritu son prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Por el contrario, las personas necias o insensatas son muy rápidas para hablar y muy lentas para escuchar a los demás. Establecemos pues un segundo nivel de vigilancia. El primero, el más profundo, los deseos del corazón. El segundo, intermedio, los sentidos que nos comunican con el mundo exterior, principalmente el ver, el escuchar y el hablar. Y finalmente encontramos un tercer nivel, el más externo, las acciones. Miremos al final de cada día, en nuestra noche, en nuestro lecho de descanso. Revisemos los comportamientos, las actitudes que tuvimos con nosotros mismos y con las personas con las que interactuamos. Preguntémonos si es digno lo que hemos realizado, si hay en nosotros altura, estatura espiritual y humana, respeto por nosotros, respeto por los demás, en nuestra forma de manejar un vehículo, en nuestra forma de saludar a los demás, en nuestra forma de dirigirnos a otro ser humano, a un cónyuge, a un subalterno, a un empleado en el almacén, en la empresa. Revisemos nuestros comportamientos y conductas y con seguridad que esta vigilancia, mirada cada día o mejor al final de cada jornada en la noche, nos ayudará a tener una vida cristiana más ordenada, una vida espiritual, una vida llevada con mayor diligencia. Pero esto debe estar siempre acompañado de dos actitudes. La primera, vigilemos para que haya limpieza interior, higiene en el corazón. Cuando vemos que deseos, pensamientos, cuando vemos que miradas, conversaciones son dañinas para nosotros, aprendamos a tener el coraje de decir: por aquí no voy a ser un mejor ser humano. No caigamos en el consabido estribillo, eso es moralismo, eso es mojigatería. La verdad es que le vamos dando rienda suelta a un deseo, a un pensamiento, a unas imágenes, a unas conversaciones, y cuando menos lo pensamos, estamos atrapados por deseos maliciosos, por palabras morbosas, por conductas denigrantes. Sin darnos cuenta, estamos atrapados. Por eso es mejor siempre prevenir, y el examen de conciencia de cada noche es un muy buen mecanismo para nosotros revisarnos interiormente. Lo hacen las empresas, planeando y luego revisando o evaluando las acciones, los programas que habían planeado y ejecutado. ¿Por qué no hacerlo sobre el programa más importante que tenemos entre manos, nuestra propia vida? Finalmente, si nos hemos equivocado, pidamos a Dios la gracia de una sincera conversión, de un auténtico dolor de nuestros pecados. La vida me ha enseñado que solo quien tiene verdadera contrición de un pecado, de una conducta inmoral, de un desorden personal, luchará auténticamente por no volver a incurrir en él. La vida me ha enseñado que muchas personas le achacan a Dios o a la falta del auxilio o de la gracia divina la imposibilidad para dejar una vida de desorden en el adulterio, en el alcoholismo, en el robo continuado en una empresa. No es verdad. Realmente tenemos que decir con honestidad que nosotros pecamos porque muy en el fondo amamos pecar. Amamos esa situación de adulterio, amamos esa situación de beber con los amigos en fin de semana, amamos esa situación de murmurar frecuentemente de todo y de todos y a sus espaldas.
amamos el pecado. Solo el hombre, solo la mujer que es capaz de detestar, de reprobar y que siente contrición sincera por el pecado cometido, estará con la ayuda de Dios que nunca le faltará, estará mejor preparado para evitar el pecado. Señor, gracias por esta parábola sobre la vigilancia. Ayúdanos a vigilar no solamente sobre nuestros bienes personales, y para ello hay muchas empresas de vigilancia hoy en día. Ayúdanos a vigilar no solamente sobre nuestra seguridad personal, y por eso vamos en carros con las ventanillas y los vidrios en alto. Ayúdanos sobre todo a vigilar sobre lo más importante, nuestra alma espiritual, donde nos jugamos la salvación de la vida cada día. Señor, dame la sabiduría, dame la sensatez, dame la luz interior para cuidar y mantener sana mi alma espiritual. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.